Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el pacto. Si uno va a las escrituras, va a ver que Dios se relaciona con nosotros a través de pacto. Dios hizo pacto con Adán, con Noé, Abraham, Moisés, David, finalmente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es un libro de pactos y para poder realmente ver la revelación de Dios hacia nosotros, tenemos que entender que la Biblia es un libro de pactos. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Hay pactos que exigen del hombre obediencia. Hay un pacto que ve la obediencia de Cristo. Entonces necesitamos entender que la Biblia es un libro de pactos. A través de la historia bíblica vemos que Dios mismo, anunciando a través de sus profetas, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Jeremías 31:31. O sea, Dios haciéndonos conocer que vienen días en los cuales haré nuevo pacto. Dios hablando, usando a sus profetas para anunciar la venida de un nuevo pacto. Dice Jeremías, este es el nuevo pacto que haré. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Este pacto estaba siendo anunciado por Jeremías, por Ezequiel, cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos estos profetas del Antiguo Testamento estaban anunciando la venida de un nuevo pacto. Cuando Jesús, ya en el ejercicio de su ministerio, Juan el Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios, antiguamente, los pactos que hacían los judíos era mediante el derramamiento de sangre. Ellos llevaban un cordero y este cordero era partido en dos. Y las personas que iban a participar de este acto de este pacto pasaban por el medio de este animal dividido y se rociaban de toda la sangre de este animal, y en este ritual ellos se daban una vuelta y se encontraban cara a cara y se decían esta frase, yo en ti, tú en mí, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Esto era la frase del pacto. Y a partir de ese momento ellos se unían, se hacían uno. Estas personas antes del pacto eran dos personalidades, pero cuando pasan por el pacto se hacían uno. Y esta unión después del pacto era indisoluble, no podía deshacerse. Este acto o ritual que se realizaba en el pacto era, se dividía al animal, se partía en dos a la oveja y se derramaba sangre. Este era un acto sangriento y se rociaban con la sangre de este animal. Era el cordero. Las personas que estaban participando de este acto miraban el cordero, se rociaban con la sangre del cordero y a partir de ese momento se hacían uno. Ya Pablo, hablando respecto a este acto o este ritual, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este pacto de sangre, una vez que nos une a él, esta unión es indisoluble, es una unión que no puede deshacerse. Es la misma figura de un matrimonio, ¿no? Cuando las dos personas se unen en matrimonio,
esta unión es para siempre. Por eso hay palabras en los evangelios donde Jesús dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es una unión que no puede ser disuelta, que no puede deshacerse. Y eso es una unión para siempre. Así es el acto matrimonial. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dijo, he ahí el Cordero. Claro, Jesús era el Cordero que iba a quitar ese momento, a través de su sacrificio en la cruz, iba a quitar el pecado del mundo. Pero no solamente Jesús es el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, sino que era el Cordero del sacrificio. Era el Cordero del pacto. Por eso es que Jesús, en la celebración de la Santa Cena, él, tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y dónde fue partido este cuerpo de Jesús? Fue en la cruz. Porque Isaías dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuisteis curados. Isaías está hablando de que este cordero iba a padecer, que iba a ser sacrificado, molido por nuestros pecados. Él es el Cordero que fue partido, y que Jesús lo anunció esto en la celebración de la Santa Cena, tomando el pan. Pero también tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre para que se pueda dar el establecimiento de un nuevo pacto. Y Jesús en la cruz derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Y con ello se estableció un nuevo pacto. Pacto que los judíos ya conocían, todo este ritual del pacto. Ellos sabían que había un pacto adánico, edénico, abrámico, un pacto davídico, un pacto palestino y finalmente el nuevo pacto que se estableció con la persona de Jesús. Este pacto había sido ya anunciado por los profetas. Todos ellos anunciaban que iba a establecerse un nuevo pacto, pero nosotros ya no estamos anunciando vienen días en los cuales haré nuevo pacto. No estamos anunciando, nosotros estamos en el cumplimiento de ese nuevo pacto. La iglesia, no estamos anunciando que Dios va a establecer un nuevo pacto, sino estamos anunciando que ya vino el Cordero. El Cordero ya fue ofrecido ahí en la cruz y con él se estableció el nuevo pacto. Nosotros estamos en el cumplimiento de este nuevo pacto. La iglesia está en el cumplimiento de este nuevo pacto que se estableció con la persona de Jesús, con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre, porque él fue el Cordero que fue inmolado ahí en la cruz. Este pacto nos une a Dios. Y hemos mencionado que Dios hace este pacto con su Hijo Jesucristo. Ellos pasan por este animal dividido. Amén. Jesús no solamente es el Cordero, sino el socio que también pasa con el Padre por este animal dividido. Y esto hace posible que se unan el Padre con el Hijo. Dios se relaciona solamente con su Hijo Jesucristo, pero a nosotros Dios nos coloca en el Hijo, y con el único que el Padre tiene relación es con su Hijo, pero Dios nos colocó a nosotros en su Hijo amado. Dios no tiene relación con nadie más, solamente con su Hijo, pero a nosotros nos colocó en su Hijo. Por eso Pablo empieza a hablar a la iglesia de Corintio, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido colocados en Cristo. O Romanos 8:1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
para los que están en Cristo. Estamos en la persona de Cristo. Nosotros hemos sido injertados en la persona de Jesús. Pablo habla este término de injertados en el libro de Romanos, que nosotros hemos sido injertados como olivos silvestres, hemos sido injertados en el tronco de esta vid que es Jesucristo, y hemos sido injertados por medio de Cristo mismo. Hemos sido colocados en su cuerpo. Hemos sido colocados en Él. Entonces, en el pacto, Dios lo establece con su Hijo, pero nos ha colocado, por un acto de su gracia, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido injertados. Estamos en el cuerpo de Cristo. Y Jesús lo dijo en Juan 14:20. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta es una palabra de pacto. Jesús está diciendo, así como yo estoy en el Padre, ustedes están en mí, y yo en vosotros. Por eso es que Pablo empieza también a hablar, ya en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire que Pablo dice, Cristo vive en mí. Y también Pablo habla del misterio que estaba oculto por mucho tiempo, pero ahora ha sido manifestado, que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros. Él viviendo en cada creyente. Es la vida de Jesús en nosotros. Ya no estamos buscando su presencia. Por ahí algunos dicen, Señor, si salimos de esta reunión, tu presencia vaya con nosotros. La presencia de Dios ya está en nosotros de forma permanente. Algunos están pensando que Dios aparta su presencia de la vida de ellos, cuando esto no es así. Sí que David dijo en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu, pero eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto Pablo está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el antiguo pacto la presencia de Dios descendía solamente en los sacerdotes y profetas, pero en el nuevo pacto es la presencia de Dios en nosotros. Por eso es que Pablo ahí en Atenas dijo, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ya no está en templos hechos por manos. Ahora a Dios le ha placido morar en nuestros corazones. Pablo dice, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Él está habitando, Él está morando en cada uno de nosotros. No estamos buscando por eso la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. Nosotros somos como templos móviles de la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, ahí está la presencia de Dios en nosotros. Dios moviéndose, andando, dirigiendo nuestra vida de adentro hacia afuera. No estamos buscando la presencia de Dios. Acá en Lima, Perú, un grupo de creyentes suelen visitar un lugar alto, porque ellos piensan que en ese lugar alto está la presencia de Dios. Y mucha gente visita ese lugar, mucha gente va a ese lugar, hacen todo un peregrinaje para llegar a ese lugar y caminan varias horas hasta que suben un cerro, otro cerro, hasta llegar al cerro más alto, porque piensan que ahí se encuentra la presencia de Dios. Ellos dicen, ahí se siente la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en nosotros, cuando Cristo vive en nosotros. Es el Cristo viviendo en cada uno de nosotros. No estamos buscando a Dios, Él está en nosotros por medio del pacto.
nos hemos unido a Él. Claro, Dios en Cristo, y Dios se relaciona en Cristo, pero a nosotros somos parte de esa relación por este acto del pacto. Hemos sido colocados en Cristo. Dios nos ha colocado en su Hijo Jesucristo. Y por medio de Él nosotros tomamos relación con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, porque hemos sido injertados, hemos sido colocados en Él. Este pacto trae muchas bendiciones, trae abundancia de bendiciones que antes en el antiguo pacto teníamos que buscarlos mediante una lista de regulaciones que demandaban ciertos comportamientos en la vida de quienes se relacionaban con Dios. Pero Dios no se está relacionando con nosotros mediante una lista de comportamientos, mediante una lista de regulaciones. Dios se relaciona con nosotros por naturaleza, por su espíritu. Dios no está demandando o exigiendo a las personas mediante regulaciones. Si tú haces esto, entonces tendrás esto, o tendrás mi bendición, o tendrás mi favor. El creyente ya ha obtenido este favor de Dios al creer en su Hijo Jesucristo, al reconocerlo como su único Señor y Salvador. Dios ya nos ha extendido, nos ha suministrado ese favor. Tenemos ya el favor de Dios, tenemos ya su gracia en nosotros. Pero este pacto establece un estado de disfrute, ¿sí? Este pacto nos pone en un estado de disfrute, en un estado de gozo, en un estado de reposo, en un estado de complacencia, en un estado de disfrute porque disfrutamos. ¿Cómo no vas a disfrutar el saber que Dios te ama y te ama con amor eterno y que su amor de Él por ti es incondicional? ¿Cómo uno no va a disfrutar de eso? ¿Cómo no vas a disfrutar de que todos tus pecados te han sido perdonados, pasados, presentes y futuros? ¿Cómo no vas a disfrutar que ahora eres hijo de Dios, hija de Dios? Todo esto son los beneficios que ha traído este nuevo pacto. Nos ha unido a Dios nuevamente. Nos vuelve al estado original, pone a Dios en nosotros. Esto es los beneficios que trae este nuevo pacto. Pone a Dios en tu vida. Y dice, y pondré mi espíritu en vosotros, dice Ezequiel. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, Ezequiel 36:27. Estos son los beneficios que ha traído el nuevo pacto. Hay mucho más hay en este nuevo pacto, pero es un pacto que nos establece en un estado de disfrute, en un estado de reposo, en un estado de gozo. Pablo en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Este estado de disfrute no depende de tus circunstancias. Este estado de disfrute es una persona, es la persona misma de Cristo. Porque el que ha entrado a tu vida es la persona de Jesús. Dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. O sea, el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero también tiene la vida del Espíritu. En nuestra vida está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ha entrado a morar en nuestra vida, la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso ha entrado a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, en la persona de Cristo.
Todo eso tú lo tienes, tú tienes el gozo. Por eso es que el pacto es un estado de disfrute. Usted puede preguntarse, eso yo no lo veo en mi estado emocional. Y claro que no lo ves porque a veces estamos dominados por nuestros estados emocionales, estamos dominados, gobernados por nuestra parte almática. Pero nosotros no somos almáticos, nosotros somos espíritu. Y nuestra alma tiene que ser absorbida por esta realidad espiritual. Tenemos que tomar conocimiento de esta realidad espiritual. Es importante para que esta realidad espiritual existente, para que esta vida de Cristo que está en nuestra vida, para que esa vida de Cristo se manifieste en nosotros, tiene que haber una medida de conocimiento. Tiene que haber una medida de conocimiento. ¿De quién? De la persona de Cristo. Esta medida de conocimiento tiene que haber ahí revelación, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos notifica, nos hace conocer realmente la obra de Cristo. Tú puedes leer la Biblia y no tener la revelación. Esta revelación solamente te es posible mediante la acción del Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto no es por tu intelecto que tú puedes conocer las cosas de Dios. Esto nos es dado mediante revelación. Si tú no tienes esa revelación, no vas a poder entender o conocer esta realidad espiritual. Es el Espíritu Santo que te quita un velo y recién puedes ver, puedes entender esta realidad espiritual. Por eso es que con tu intelecto quieres realmente tomar conocimiento de la palabra, no lo vas a poder hacer. En mis estudios superiores había un curso que se llama Introducción a las Ciencias Sociales y el profesor hizo mención que él había leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y decía, yo no he encontrado a Dios. Y claro que él no lo iba a encontrar, porque esto no se trata de nuestro intelecto, esto se trata de revelación. Si no hay una revelación no puedes entender, pero esta revelación se da primero pasando por la cruz, reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Las cosas espirituales no las vas a poder entender si no pasas por la cruz. Si no has hecho de Jesús el Señor de tu vida, no vas a poder entender estas realidades espirituales. Solamente es posible pasando por la cruz. Porque para el hombre natural, él no las puede entender. Para él, estas cosas espirituales son locura y no las puede entender. Este pacto, sí, nos permite un estado de disfrute. Este estado de disfrute no está determinado por nuestras circunstancias, sino por una persona. No está realmente determinado por nuestras emociones o por nuestras circunstancias. Este estado de disfrute tiene que ver con una persona y esa persona es Jesús. Nuestra alma tiene que ser, hemos mencionado, absorbida por esta realidad espiritual, pero necesitamos el conocimiento. Y claro que nuestra fe involucra conocimiento, pero también involucra creencias y el hablar acerca de esta realidad espiritual. Solamente a través de eso podremos dar a conocer o a manifestar o a expresar esta realidad espiritual. No hay otra forma. Tú no vas a expresar lo que tienes en tu vida, la vida de Cristo. No vas a poder expresarlo si es que tú no tomas conocimiento. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Mire que para que tu fe sea eficaz necesitas el conocimiento. Es importante tomar conocimiento. Si esto viene por revelación, porque esto es un acto de Dios.
Tú cuando vas a la Biblia no estés entrando con tu intelecto. Por eso es que David en uno de sus salmos dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros también decimos, Señor, abre nuestros ojos para entender esta realidad espiritual. Nosotros hemos entrado al consumado, hemos entrado a esta obra completa de Cristo, a esta obra terminada de Cristo, y somos el resultado de esa obra. Algo más, que Dios no está gobernando, hemos mencionado, mediante una lista de comportamientos. Dios gobierna naturaleza. La obediencia es una obediencia conferida. Dios nos ha conferido esa obediencia. Jesús es obediente, amén, pero nosotros hemos sido colocados en la persona de Jesús. Él es obediente. Nosotros no lo somos, pero como hemos sido colocados en Él, también esa obediencia de Él nos es conferida. Pablo dice en Romanos, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si Cristo es justo, también nosotros somos justos. Si Jesús es santo, nosotros también somos santos. Si Jesús es perfecto, nosotros también somos perfectos. Si Jesús es el rey, nosotros también somos reyes. Porque dice Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todo lo que Jesús es, somos nosotros. Por eso es que Juan dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 5:17. Pues como es Jesús, así somos nosotros. Si la raíz es santa, las ramas también lo son. Nosotros también somos santos. No, Él es santo, Él es sí, pero nosotros hemos sido colocados en Él. Y Dios, en el momento que hemos sido colocados en Cristo, nosotros también tomamos de esa rica savia, tomamos de esa santidad. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estamos en Cristo, o sea, por Dios hemos sido colocados en Cristo, y Él nos hizo santos, justos. Él nos ha hecho a nosotros santos y justos. Estamos en el Hijo y disfrutamos todo de lo que es el Hijo. Y todo esto es gracias a que hemos sido colocados por medio del pacto en su Hijo amado. Damos gracias una vez más por este tiempo que Dios nos ha permitido conocer su palabra. Damos gracias porque estamos en Cristo. Nosotros ya no estamos preocupados por su presencia. Habitamos en Él y Él en nosotros. Cuanto más creamos correctamente, algo importante, cuanto más creamos correctamente que hemos sido hechos justos y bendecidos mediante la obediencia de Cristo, más veremos el fruto de obediencia en nuestra vida. Algo más, todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo. Y nosotros por la gracia de Dios divina estamos en Él. Estamos por un acto de gracia en Él. Esto está expresado ya en el pacto, amados hermanos. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la vida de Dios esté en tu vida, te voy a guiar a través de una oración. Repite conmigo, Señor Jesús, este día te agradezco por las bendiciones de este nuevo pacto, por todos los beneficios que ha traído este nuevo pacto para mi vida. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi vida. Gracias por tu salvación. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa por mí en la cruz. Gracias porque ahora soy tu hijo, soy tu hija. Gracias porque has puesto tu Santo Espíritu en mi vida. Hago esta oración agradeciéndote, Señor, por haber puesto tu mirada en mi vida, por haberme llamado, por haberme escogido, santificado y justificado. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Tienes un problema de salud. Para Dios
para Él ya fue suministrado la sanidad para tu vida. De repente tú estás pensando estos momentos, ¿en qué momento, no? Solamente lo puedes tomar esto, porque Cristo en la cruz, Él ganó, a través del derramamiento de su sangre, ganó la sanidad para tu vida. Solamente ahora lo que tienes que hacer es tomarlo, apropiarte de esa sanidad. No tienes que golpearte el pecho o hacer algo meritorio. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que tomarlo por un acto de fe y confesarlo. ¿Sí? Ahí donde te encuentras, si hay un problema de tus pulmones, de tu corazón, de tu sangre, de tus huesos, de tus funciones cerebrales, hay un problema de audición, visión, hígado, páncreas, vesícula, en el nombre de Jesús declaramos la sanidad para tu vida. Di, lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Recibo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Eso decláralo ahora. Recibo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Y te agradezco, Dios, por la sanidad de mi cuerpo. O sea, aún a pesar que pueda ser un cáncer, en el nombre de Jesús declaramos que ese cáncer sea echado de tu cuerpo. Declaramos que salga de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Pablo dijo, porque somos miembros de tu cuerpo, de tu carne y de tus huesos. Cristo está sano y tú estás colocado en él. Es solamente eso, míralo. Y estás sano desde tus cabellos hasta la planta de tus pies. Todo está sano en tu cuerpo. Tu hígado, tu vesículo, tus pulmones, tus riñones, tus huesos, tus páncreas. Todo tu ser está absorbido por la vida de Cristo y por lo tanto estás completamente sano, sana. Te agradecemos, Dios, una vez más por tu palabra. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia amada, bendecida y más que vencedora.